Esto es una breve introducción a lo que es el oscilador armónico simple y pues vamos a comenzar con lo que son los eigenkecks de energía y los eigenvalores de energía. ¿Ok? Pues comenzamos la discusión con el método del operador de Dirac, el método elegante, proponiendo el hamiltoniano como de una forma básica, como lo expresamos en esta ecuación, que es H igual a P cuadrada sobre 2M, que es el momento, más M omega cuadrada, X cuadrada sobre 2. Donde esta omega, no sé si ven mi cursor, si se ve. Okay. Sí se ve. Ok. Donde omega es la frecuencia angular del oscilador clásico. Esto ya lo hemos visto, incluso en nuestros primeros cursos de física básica, introducción a la física, de ley de Hooke. Y pues, además podemos definir ahora operadores como es X y P, que son el operador de posición y el operador de momento, y que por supuesto son hermitianos. Podemos definir también dos operadores no hermitianos, vamos a llamarlos como A y A dagger, definidos de esta forma, y los cuales son conocidos como operadores de aniquilación y operador de creación. Usando la conmutación canónica que vimos a finales del primer capítulo, pues tenemos esta relación de A, A daga, como igual a 1 sobre 2 H, que es H barra es la constante de Planck, y pues que nos da un valor unitario. ¿Okay? Este valor unitario va a ser de mucha importancia para los cálculos a priori, pero por el momento vamos a considerarla como unitaria y no diré nada más. Disculpen, va pasando el gas. Podemos definir el operador número como n igual a daga por A, el cual es obviamente hermitiano, y pues lo podemos ver a través de la expresión que muestro, y que esto se hace una relación importante ante el operador número y el operador hamiltoniano, la cual nos va a dar que el hamiltoniano es igual a H barra omega por el operador más un medio. Es importante también señalar de que H es solamente nuestro operador hamiltoniano es una función lineal de n, y n puede ser diagonalizado simultáneamente con H. Denotamos un eigenkect de energía de n de tal manera que tenemos n por el estado, por el eigenkect n, que es igual a una n minúscula por el eigenkect n. También tenemos que el hamiltoniano por este eigenestado n, pues aprovechando la definición que ya hemos dado, pues aquí arriba, pues podemos corroborar que esto es completamente válido. Y lo cual significa que los eigenvalores de energía estarán dados por una E sub n, que es igual a n más un medio de H barra omega. Igual seguimos aprovechando la definición que se ha dado del hamiltoniano. Bueno, haciendo otra vez, aprovechando la relación de conmutación, pues incluso con lo que ya hemos visto desde finales del primer capítulo, pues podemos hacer esta simple operación
de tal forma que podemos llegar a ver de que esta relación de conmutación nos va a dar un menos a, y la relación de conmutación con el operador número y nuestro operador de aniquilación nos va a dar el mismo operador de aniquilación. No sabemos si n es un número entero, pero lo que sí sabemos es de que al aplicar el operador de número a nuestro operador de aniquilación junto con el eigenket, pues vamos a tener un incremento de unidad más multiplicando al eigenket del operador de aniquilación, el operador de aniquilación multiplicado por el eigenket. Y pues similarmente podemos tener cualquier valor del operador número, y esto nos va a decir, nos quiere decir que el operador de aniquilación hace un incremento en el eigenvalor por 1, que es que permite la creación, y el operador A decrece el eigenvalor por 1. Creo que aquí de esta última ecuación podemos notar entonces que A eigenket va a ser igual a C por el eigenestado n-1, o el eigenket n-1, con C, que va a ser una constante numérica y que debe ser calculada. Aquí ya viene lo que mencionaba del por qué tenemos esta relación de la conmutación canónica, este resultado, y es que esto intrínsecamente ya nos está hablando sobre la normalización, pero aún no llegamos. Bueno, con C, una constante numérica que debe ser calculada, como mencionamos, pues C va a ser tomada como una constante real mayor que 0, y bueno, aquí tenemos el sándwich de nuestra multiplicación de el A daga por A, y que solamente va a ser un número, es un simple número, y pues obviamente al ser un número, pues podemos operarlo, y también que puede conmutar, o sea, nos permite cierta practicidad en nuestros cálculos. Ok, pues acá lo que nos lleva a... Ok, perdón. Lo que nos lleva a que esta forma numérica de C nos va a permitir incluso hacer uso del requerimiento que es importante para que sea normalizado. Es lo que no sé si me estoy dando a entender bien desde que lo dije acá arriba. Y pues que similarmente es fácil mostrar que A daga por el eigenket n es igual a la raíz de n más 1 por el eigenket de n más 1. O sea, ese incremento que nos va a permitir, incluso acá ya está la normalización, y esto es lo que les mencionaba. O sea, vamos a hacer vamos a mostrar que esto se cumple, y pues consideramos el eigenket n más 1 definido como C, el A daga por eigenket n, hacemos el sándwich, y pues simplemente podemos sacar nuestro operador, podemos sacar nuestro C cuadrada, y pues acá mismo empezamos a operar. Esto incluso es una forma que ya se usó en una de las tareas. Si no mal recuerdo, es en la última tarea nos pidieron encontrar no recuerdo, pero no sé qué ejercicio de la última tarea, pero tuvimos que llegar a, bueno, al menos yo usé este tipo de resultados que te permiten la conmutación dentro del mismo sándwich, y
Y pues bueno, esto es simplemente siguiendo los cálculos y tenemos que escogemos entonces que C es igual a 1 sobre raíz de n más 1, y aquí se ve obviamente, pues llevamos el 1 de la normalización, y que esto pues nos implica que se cumple que el A dagger por el Ejinkhet es igual a la raíz de n más 1 por el Ejinkhet n más 1. Ahora, si hacemos la aplicación del operador de aniquilación a ambos lados simultáneamente, pues vamos a llegar, perdón, bajo el estado del Ejinkhet base o el Ejinkhet 0, pues vamos a tener estas relaciones donde para el primer, bueno, aquí para el primer nivel, pues tendríamos que el operador de Adaga nos va a ser perdón, el operador, el Ejinkhet 1 va a ser igual al operador Adaga por el Ejinkhet 0. El operador Ejinkhet 2, el Ejinkhet 2 va a ser igual a dagger raíz de 2, 1, y así sucesivamente hasta llegar a un Ejinkhet n de A dagger k sobre raíz de nk. Había una pregunta. Sí. Dime. Ese AT es el operador de aniquilación, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, este es el operador. No, el A dagger es el operador de creación y el A es el operador de aniquilación. Sí. Ajá. Bueno, pero esto al final de el Griffiths lo define como una escalera que representa los niveles de energía del oscilador. Ajá. Así que, pues, es lo que puedo decir. O sea, cómo va aumentando ese nivel de energía a través de cada uno de los Ejinkets. ¿Ok? Otra pregunta, Tadeo. Dime. Ese es el Ket base, ¿no? El 0, ¿no? Ajá, el Ejinkhet base. Puede representar cualquier Ejinkhet ahora sí que representarlo en términos del Ket base. Bueno, no te escuché. ¿Puedes repetir la pregunta, Jeremías, por favor? Sí, no escuché la pregunta. Que si se puede representar cualquier Ket en representación del Ket base. Pues sí, puedes representar los niveles de energía a través del mismo Ejinkhet base. Uh-huh. Sí, ¿me escuchaste? Sí, Tadeo. Okay. Y bueno, acá llegamos al subtema que es los elementos de matriz. Esto no sé si lo recuerdan, lo llevamos a la práctica en la primera tarea sobre donde nos pedían encontrar pues valga la redundancia, los elementos de nuestra matriz si no mal recuerdo, era de nuestra matriz del estado SZ, si no me equivoco. Pero bueno, esto viene dado desde nuestra definición de energía. Ajá. O sea, en valores de energía. ¿Ok? Y que al final de cuentas, pues necesitamos que se cumpla la ortonormalidad para una base n, y que pues incluso tenemos en Sakurai hay una representación matricial completa en el capítulo 1 si no me equivoco, en la sección de matriz de representación.
Y pues esa misma relación nos permite describir que los elementos de la matriz podemos definirlas como a continuación se escribe. Para el operador de aniquilación y para el operador de creación tendremos esto, una raíz de n por una delta n', n-1 y una delta n daga n más 1. Okay, esta n daga es mera notación, o sea, es para más separar una, no significa que sea dagger, o sea, simplemente es notación, una n más si quieren. Bueno, y pues usándolo junto con nuestra... Pero digamos, esa n más sería n', ¿no? En realidad. Sí, es una n', pero para Okay. no confundir las... No, digamos, tendrías que ponerle del lado izquierdo n más también, ¿no? Algo donde calcula que le mete más. Sí, tienes razón. Ok. Y pues usando con nuestra definición de los operadores de posición y de momento, pues tendremos entonces que los elementos de la matriz del operador de posición serían definidos de esta forma y los elementos de la matriz para el operador de momento tendríamos esta forma. ¿Ok? Y pues procederíamos ahora a encontrar procederíamos a encontrar lo que es la función de onda definida acá y la que bueno, esta parte, perdón, tengo que aclarar de dónde estoy sacando esta parte porque esto no lo expresa completamente Sakurai. Esto lo saqué del curso que sigo también en línea de mecánica cuántica y el profesor explica que, bueno, se concentra en esto para demostrar que la función de onda puede ser expresada a través del paquete gaussiano no degenerado, pero esto ya lo habíamos visto. Sin embargo, también nos sirve para ejemplificar cómo se comporta la función de onda usando el gate base, el de estado cero, y pues ya, o sea, nada más para recordar que usamos paquetes gaussianos y posteriormente ya usamos estos resultados para encontrar todas las funciones de onda, o sea, algo que el Sakurai simplemente se va encargando de darlo caso por caso. Ok. Bueno, pues definimos un producto interno, X con N, que está definida como la función phi sub N de X, y aprovechando nuestra definición, pues procedemos a realizar todas nuestras operaciones. Tendríamos un sándwich entre el bra X y el eigenket 0, el eigenket base, y pues simplemente empezamos a usar la definición del operador de creación y seguimos operando tal como continuamos acá hasta llegar a nuestra definición de función de onda, donde tendremos ya 1 sobre pi a la 1/4 raíz de 2n n factorial 1 x0 n más 1 más 1/2. ¿Ok? Así también podemos usar A y A dagger para calcular todos los tipos de observables. Y esto es a través de nuestra relación ya bastante conocida. Aquí una nota, n igual a 0 satura la incertidumbre ligada, y que esto no es más que otra cosa que definir el operador x cuadrado sobre
h barra sobre 2m omega, multiplicando a cuadrada más a daga cuadrada más a daga por a y a por a daga. ¿Ok? Para tener nuestro valor esperado de x cuadrada, o el operador de posición al cuadrado, y similarmente tendríamos para el operador de momento, ¿ok? El valor esperado del momento al cuadrado, ¿ok? Y pues de hecho, P cuadrada sobre 2m es igual a la energía ya definida sobre un medio, perdón, sobre 2, y esto es más que un medio sobre la masa omega cuadrada x cuadrada, y pues que esto también intrínsecamente nos está diciendo que se aparece el teorema del virial. ¿Ok? Y bueno, vamos a la parte del desarrollo temporal del oscilador. En la parte restante de esta sección, pues trabajaremos exclusivamente en la imagen de Heisenberg, lo que significa que x, p, a y a Dagger son todas dependientes del tiempo. La ecuación de movimiento de Heisenberg, como lo explicó Raúl en la clase pasada, pues perdón, la ecuación de movimiento de Heisenberg va a ser igual a dx sobre dt, que esta dx sigue siendo nuestro operador, y tendríamos la relación ya canónica de la mecánica cuántica, y que esto es igual a p sobre m. ¿Ok? Y lo mismo para el operador de momento, pues tendríamos nuestra relación canónica, y que esto va a ser igual a menos menos omega cuadrada x. Entonces, una punto, el mismo operador de aniquilación, pues va a estar definido de esta forma. ¿Ok? Una nota, como ya lo decíamos, el A y A Dagger son independientes del tiempo. ¿Ok? Análogamente tendríamos lo mismo para la parte de la Dagger, tendremos IW A Dagger. ¿Ok? Y pues esto nos permite incluso ya que aparezca lo que es nuestra pequeña forma ondulatoria, donde tenemos nuestra posición dependiente del tiempo, que es igual a x evaluada en 0, el coseno del argumento, omega t, y lo mismo análogamente para el operador de momento. ¿Okay? Y ya para terminar, solamente el libro habla sobre como propósito pedagógico, se derivan algunos resultados en una nueva forma, donde tendríamos el producto de nuestras exponenciales, estas dos exponenciales, junto con el operador de aniquilación, y que es igual y el hamiltoniano ya definido como h barra omega a daga a más un medio. Y pues usando el lema de Baker-Hansdorff, no sé si lo dije bien, si no, pues pueden corregir, pues extrapolamos nuestras definiciones, y esto pues el Sakurai lo expresa de esta forma. Es importante también saber de que el G es un operador hermitiano, y el lambda, no lo expresé acá, perdón. Y que esto mismo aparece en nuestra serie de potencias, ¿no? Como decíamos, aquí G es hermitiano, y pues está definida como el hamiltoniano por el tiempo sobre h barra. Y pues simplemente el ejemplo que te pone el Sakurai es que para cualquier operador, en ese caso Sakurai expresa el operador de posición con x0, y pues, pero eso lo puedes generalizar, tú puedes escoger cualquier operador, un operador A que sea igual a, o
lo que tú quieras, y pues basándote en el lema de Bakker-Hanson, pues llegas al resultado, que en este caso, pues nuevamente vuelve a aparecer nuestra serie de potencias y tendríamos una exponencial de menos i omega t por a. Y con eso concluye mi exposición. Aquí dejo una bibliografía de donde baso, es lo que les decía, este curso del 2005 que está aún activo. Y pues... Muy bien, Camilo. Nada más hay un detalle. Si puedes regresar a la parte de donde está el oscilador armónico, la función de onda, ahí, que derivaste. ¿Acá? Un poquito más abajo, ahí, ¿no? O sea, claramente, como menciona Tadeo, pues de la ecuación de la ecuación de Heisenberg, uno puede derivar esta ecuación que aparece para la función de onda del estado base, ¿vale? Y de ahí pues es muy fácil encontrar una solución y encontrar esta forma gaussiana. Digamos que eso no tiene mucho, no hay mucho problema al derivar esa expresión, ¿no? Pero digamos no queda muy claro cuáles serían las funciones de onda de los niveles más altos. Entonces si puedes bajar un poquito la imagen, porque en efecto, si ustedes checan, como dice Tadeo, en el libro de Sakurai, ahí no hace el cálculo, pero sí te dice cómo hacerlo, que es viene en el apéndice. En el apéndice de Sakurai hay una sección dedicada al oscilador armónico simple. Entonces ahí tampoco te dice cómo hacerlo, pero básicamente te da la idea de cuál es el camino. Básicamente, la cuestión es esta: aquí tienes la suma de dos operadores, que sería menos, bueno, x, ¿no? Y la derivada con respecto a x serían los dos operadores. Incluso tú puedes pensar en la derivada con respecto a x, agregando un i por ahí, como el operador de momento, ¿no? Entonces lo que tienes es esa suma de dos operadores elevado a la n, ¿sale? Lo que se tiene que hacer es elevar a la n justamente ese, utilizando el binomio de Newton, ¿ok? Y debido a que es una primera derivada con respecto a x, uno puede mostrar que ese binomio, digamos, a la n, se puede simplificar. Van a aparecer términos como simplemente la derivada con respecto a x a la n, ¿sale? Y como la derivada con respecto a x actuando sobre x, pues te da 1, pues imagínate una segunda derivada, pues lo elimina, ¿no? Ese término, ¿no? Entonces uno puede simplificar, en efecto, digamos, este binomio a la n y relacionar esas derivadas justamente con los polinomios de Hermite, porque en efecto, digamos, una enésima derivada con respecto a x de la exponencial, eso es lo que define, bueno, de la exponencial multiplicado por otra exponencial, es lo que define los polinomios de Hermite. Entonces, digamos, de aquí aparece de forma natural, ¿sale? Sin forzar nada, aparece que las eigenfunciones, las funciones de onda de niveles de energía más alto, son los polinomios de Hermite, ¿no? Entonces les encargo esa parte. Yo creo que como quiera va a quedar de tarea, ¿no? Porque aquí no se ve, pero el procedimiento es ese, como les digo, ¿no? O sea, hay que elevar al cuadrado, hay que elevar a la n como un binomio de Newton, y de ahí se van a simplificar un montón de términos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Si no, no sé si tengan alguna otra pregunta o observación a Tadeo. Adelante, adelante. Acábenme de matar. Yo quisiera hacer una, ¿No? bueno, que me explicara tantito una cuestión donde hay un principio de incertidumbre con un subíndice n. Ajá. No sé si tienes ahí en las notas. Sí, O sea, como... Ajá. Ajá. Pues
técnicamente lo que te está diciendo es a ver, checa bien todas mis notas. O sea, si entiendo bien la pregunta de Andrés, es ¿por qué ponerle el subíndice N? Ajá, sí, sí, O sea, de dónde sale el análisis. Ajá. Adelante, Tadeo. Pues, si no mal entiendo, el subíndice N es para, ¿cómo se dice? Pues te está diciendo que te, ¿cómo es? ¿Dónde está? Pues el subíndice N te está diciendo, eh, o sea, N lo estamos tomando como para todos los tipos de, ¿cómo se llama? Todos los tipos de observables, ¿no? No, no. Eh, No, no tiene que ver con los niveles de energía. pues sí tendría, bueno, es que, o sea, para, ay, ¿cómo lo explico? A ver. Pues sí tendría que ver con los niveles de energía, pero únicamente te está definiendo esta relación, esta relación de incertidumbre, pues porque es de forma general, o sea, para todos los tipos, para cualquier nivel de energía que tú escojas, vas a tener un principio de incertidumbre porque estás evaluando cada una de las funciones de onda, ¿sabes? O sea, y pues la función de onda pues la puedes asignar con su cantidad de momento, su cantidad de momento y su, su, su valor esperado del momento y el valor esperado de la posición. Eh, por eso este subíndice N simplemente te está diciendo, pues para una función phi sub N, pues puedes tener un principio de incertidumbre, una relación de incertidumbre de tal forma que sean, ¿cómo se dice? No hay que darle más vueltas. Mira, es muy sencillo. Cuando definimos los valores esperados, se definen respecto a un cierto estado cuántico. ¿Vale? Para todos los estados cuánticos. Ajá, o sea, no, se define respecto a un estado cuántico, ¿no? O sea, acuérdate cuando definíamos el sí, ¿no? O sea, agarramos un observable y entonces el valor esperado del observable simplemente es el sándwich respecto a un estado cuántico sí del observable. En este caso, ¿cuáles son los estados cuánticos? Pues son los que con el argumento n, ¿vale? Entonces, cuando tú calculas el valor esperado de delta x cuadrado respecto a estos ket n, pues eso es la notación compacta de poner estos corchetes, bueno, estos sub n, ¿no? Es la notación compacta de poner subíndice n. O sea, simplemente te está diciendo cuál es el valor esperado para el estado enésimo. Es una notación para no estar escribiendo el ket n y el bra n. ¿Vale? Entonces, para cualquier estado, lo que encuentras es que el producto de estos dos términos es igual a n más un medio al cuadrado por h barra cuadrado, que claramente cumple con la propiedad de que es mayor o igual que h barra cuadrado sobre 4, ¿no? Que es la relación de incertidumbre. Ese es todo el asunto. ¿Sí queda claro, Andrés? Sí, doctor, gracias. Y gracias, Tadeo. No, ¿de qué? Sí queda claro, ¿verdad, Tadeo? Sí, doctor. Perfecto. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, si no, pues yo creo que aquí dejamos. Muy bien, Tadeo. Digo, nada más esa parte que les comentaba, pero yo creo que va a quedar de tarea para que hagan esa talacha. Y pues ahora déjenme comenzar continuar para avanzarle, ¿no? En el mismo sentido. Gracias, Doc. Muy bien. Entonces, déjenme, voy a compartir también mis notas para que para hacerlo más rápido, porque ahorita andamos en tiempo. Entonces aquí están mis notas. Solo que déjame, me regreso un poco para ver dónde empezamos. Doctor, seguiríamos con el 2.4 de Sakurai. Sí, aquí básicamente estamos siguiendo el orden de Sakurai. Entonces estamos en 2.4. Ahora vamos a empezar con 2.4 exactamente. Pero déjame ver dónde empezamos. Ah, esto es lo que presentaste tú, ¿verdad, Tadeo? Sí. Bien, entonces básicamente es aquí, mira, ecuación de onda de Schrödinger. ¿Todos pueden verla ahí? Sí. Sí. Bien. Ok. Entonces vamos a discutir este tema de la ecuación de onda de Schrödinger. Al último, bueno, parte de lo que presentó Tadeo en la imagen de Schrödinger para el oscilador armónico. Al final ve cómo, digamos, estudiar los estados cuánticos en términos de las funciones de onda. Y básicamente las funciones de onda pues se construyen, ¿cómo se llama? Proyectando, digamos, los estados cuánticos, en ese caso de los oscilador armónicos, los estados n, ¿vale? A lo largo de los estados de posición, ¿no? De tal manera que con eso, pues tú logras tener la función de onda, ¿no? Porque la función de onda es una función compleja que depende de las tres posiciones, X, Y, Z, y además depende del tiempo, ¿ok? Entonces, pues en muchos casos, digamos, es mucho más sencillo trabajar con funciones continuas que trabajar con los estados discretizados, ¿no? O sea, con los estados simplemente en forma abstracta, ¿no? Como serían, en el caso del oscilador armónico, los estados n. Bien, entonces, la ecuación de onda, vamos a determinar cuál sería la ecuación de onda para estas funciones de onda, que va a ser básicamente pues una ecuación que se va a obtener de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Que ya habíamos visto, una ecuación de Schrödinger para los estados. Entonces, ¿cómo estaría definida, digamos, la función de onda? Pues sería simplemente, como les digo, la proyección, ¿sale? De un estado cuántico, alfa, al tiempo t, dado que evolucionó desde el estado alfa al tiempo t0, a lo largo del que posición x', ¿no? Entonces eso pues define una función compleja, ¿sí? Y bueno, pues como menciono aquí, este de acá es el estado Ket en la imagen de Schrödinger, y el hamiltoniano, ¿sale? Pues está definido, digamos, para el caso de una sola partícula, como la energía cinética más la energía potencial. Aquí el hamiltoniano, digamos, en realidad es un postulado al final de cuentas, porque, digamos, no sabemos nada a priori de cómo funciona o cómo ocurre el mundo cuántico, ¿no? Digamos. Entonces, la única fuente, digamos, de inspiración que se tiene para poder postular los hamiltonianos, pues es la mecánica clásica, ¿no? Entonces, por eso el hamiltoniano tiene una similitud, ¿no? Con el hamiltoniano clásico, ¿no? O sea, es un operador, ¿no? Que es el operador de momento al cuadrado, sobre 2m, que sería lo que entenderíamos como la energía cinética en el contexto clásico, más la energía potencial, ¿no?
Y la otra cuestión es que esto lo justifica también la imagen de Heisenberg, ¿no? Como mencionó Miguel, porque uno puede establecer ecuaciones que son muy parecidas a las ecuaciones clásicas y además establecer un principio de correspondencia, ¿no? O sea, es decir, tomando los valores esperados como las variables clásicas, podemos tomar un límite, digamos, donde las fluctuaciones cuánticas se eliminan, vamos a decir, o considerando el h barra, que es la constante de Planck, un valor muy pequeño como un parámetro perturbativo y con eso se reproduce la mecánica clásica, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque obviamente hay análogos, hay cosas cuánticas que no tienen análogo clásico, ¿no? Como el operador de spin. Pero bueno, entonces, pues lo que hacemos es, tomamos, por ejemplo, en este caso, el potencial y lo ensanguichamos entre dos estados, ¿no? Arbitrarios de posición x' y xb', y esto muestra en esencia que como este B depende de este operador de posición, al actuar sobre el estado ket x', pues sale la misma función del potencial con su dependencia ya de unos números, ¿no? que representa el valor esperado de la posición, ¿no? O sea, es decir, que representa los eigenvalores de la posición, ¿no? Y por esta delta de Dirac, que representa básicamente la ortogonalidad que hay entre los estados xb' y el estado x'. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Esto muestra que el potencial es un potencial local, ¿no? O sea, hay una localidad porque, digamos, el potencial solamente depende de un punto, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, obviamente hay otros potenciales que pueden llegar a ser no locales, que dependan de varios puntos en el espacio. Bien, ahora también se pueden construir potenciales más complicados, depende del problema, ¿no? En el que tú estés resolviendo, pero podrías tener, digamos, a lo mejor ya en las series perturbativas, etcétera, o otros, digamos, depende ahora sí del modelo que estés trabajando, podrías tener combinaciones como B1, XB', B2, X', y eso pues da un potencial no local, ¿no? O también términos cuando tú acoplas el campo magnético de esta forma, P.A más A.P, ¿vale? Aquí, pues normalmente en el caso clásico, pues tendrías nada más P.A, ¿no? Y ya con eso. Pero el hecho de que si yo saco el dagger de P.A, esto me convierte en A.P. Entonces, digamos, para que aparezca de manera simétrica, pues normalmente consideras escribirlo como P.A más A.P, ¿no? Entonces, del estilo. Entonces, tienes que ser cuidadoso a la hora de hacer la construcción, digamos, del operador hamiltoniano. Bien, entonces lo que se hace básicamente para encontrar la ecuación de Schrödinger es proyectar, digamos, la ecuación de Schrödinger simplemente era I h bar la derivada con respecto al tiempo del ket alfa igual a h sobre el ket alfa. Entonces lo que hago es proyecto sobre los estados de posición x', y esos estados no dependen del tiempo, ¿sale? Entonces pueden aquí pasar a través de esta derivada parcial. Acá también, del mismo lado, hacemos la misma acción, digamos, de este bra sobre este ket. Y entonces, pues ahora esto pues ya es la función de onda, ¿no? Que depende de x' y t. Y de este lado pues necesitaríamos hacer una simplificación, ¿no? Que es lo que viene aquí a continuación. Entonces sustituimos, digamos, el hamiltoniano, que sería p cuadrada sobre 2m más el potencial. El potencial ya sabemos cómo actúa sobre los ket de posición. Entonces, bueno, aquí separamos por una cuestión de linealidad, los operadores son lineales. Entonces, tenemos estos dos términos, ¿no? El bx actuando sobre el x', pues me va a dar b en el número x', ¿no? Que es el eigenvalor del vector posición. Y ya sabemos cómo actúa el operador de momento al cuadrado, o el operador de momento sobre la posición, ¿no? Que eso lo vimos también en los fundamentos, en el inicio, ¿no? En la primera unidad. Entonces, la manera en cómo actúa el operador de momento es como menos i h barra, el gradiente, ¿no?
Como es sobre los números x', entonces aquí tengo que tomar en cuenta que es el gradiente en las variables primadas, ¿no? Y como es menos i, pues menos i al cuadrado me da menos h barra al cuadrado, menos 1, ¿no? Y también tenía el h barra al cuadrado, ¿no? Por las cuestiones de las unidades. Pero esta relación, acuérdense, es consecuencia también de las relaciones fundamentales de conmutación en mecánica cuántica, ¿no? Que vimos en el capítulo anterior, estas relaciones que establecen que entre la posición la conmutación es igual a 0, entre los momentos la conmutación es igual a 0, y entre la posición y el momento la conmutación es distinta de 0, ¿no? Entonces de ahí, utilizando esas relaciones fundamentales, es como se puede probar que la representación adecuada para el operador de momento en mecánica cuántica, digamos, en la representación de posición, es un operador diferencial dado por el gradiente. Profe, una Entonces, de esa pregunta. manera es como a la ecuación de Schrödinger. Sí, Sí, adelante. una pequeña duda, profesor. ¿Podría volver a explicar esa parte de la relación que existe entre la parcial IH, la parcial de T, donde hay una relación con el hamiltoniano encerrado, un poquito más arriba? Es A que, ver, déjame ver. sí. ¿Tú dices aquí mismo? Sí, ahí mismo, Sí. un poquito más arriba. ¿Esta parte? Sí, un poquito más Sí, arriba. o sea, digamos, ¿más arriba? Sí, ahí, ¿Acá? en esa relación. Porque entiendo que están Ajá. obteniendo la ecuación, pero de manera separada, ¿no? Y ya para que al final termine con la expresión que usted tiene señalado en rojo, ¿no? Sí. Sí. ¿Podría Sí, explicar esa relación? aquí simplemente, o sea, tengo la suma de dos operadores, ¿no? No, la de arriba, donde está IH parcial de T. A esta parte de aquí. Sí. Ajá. Bueno, aquí pues simplemente lo único que se hizo es partir de la ecuación de Schrödinger. Ok. Ya se había encontrado, ¿no? Que la ecuación de Schrödinger simplemente es IH barra, la derivada parcial con respecto de la derivada parcial con respecto al tiempo del ket alfa, ¿no? Igual a Ya. h sobre el ket alfa, ¿no? Ahora, este ket de posición es un ket que no depende del tiempo, entonces este bra de posición primado no depende del tiempo, entonces cuando yo lo multiplico de este lado, pues traspasa esta derivada y ya se ensandwicha con el ket alfa y pues hasta aquí queda, ¿no? Ah, Sí, ok. sí queda claro. Ok. Ok. Bien, entonces ahora pues de lo que se trata es, esto pues ya es la función de onda, Sí. ahora se trata de simplificar esta expresión. Claro. Y ya es como se llega a la ecuación de Schrödinger, Ok. que de hecho, como hasta donde yo entiendo, en la cuestión de la historia, Gracias, profe. hay una... Sí queda claro, ¿verdad, Pedro? Ok. Hay una anécdota que nos contaban, que cuando Schrödinger fue al instituto donde trabajaba Wolfgang Pauli, ¿vale? Se sabía que Pauli pues era uno de los científicos más críticos, así, difíciles, ¿no? Porque cuando iban a su instituto y se presentaban las conferencias, él era uno de los que hacía las preguntas más difíciles, ¿no? Que ponía a temblar incluso hasta al expositor, ¿no? Entonces, le tocó la ocasión en que Schrödinger fue a visitar al instituto a impartir una plática y estaba, digamos, pues en pleno crecimiento, digamos, la mecánica cuántica, ¿no? Imagínate, pues la ecuación de Schrödinger, Erwin Schrödinger la fundó, o sea, la postuló en el año de 1926, entonces eso sería unos años antes, o un año antes, quizá por ahí, alrededor de esas fechas, ¿no? Entonces, Schrödinger va digamos, en esa época, pues como les digo, estaba en desarrollo de la mecánica cuántica, y Schrödinger va a presentar su manera de ver, digamos, los fenómenos cuánticos, pero a través de la función de onda. O sea, digamos que él habló de la función de onda, ¿sale? Como, digamos, estaba naciendo la idea de los estados cuánticos, etcétera.
Él estaba hablando simplemente de la función de onda y Pauli le preguntó, la pregunta así escabrosa que hizo Pauli en esa ocasión fue, bueno, ya tienes una función de onda, ¿cuál es la ecuación de onda? ¿Sale? Y entonces Schrödinger, bueno, la anécdota, eso sí, quién sabe si sea cierto, la anécdota es de que Schrödinger regresó a la semana y le presentó su ecuación. Y de ahí está la ecuación de Schrödinger. Pero fíjense cómo, pues al final de cuentas la investigación no es lineal, ¿no? O sea, como se expone aquí, con todos los fundamentos, que hay un espacio de Hilbert, que hay operadores que actúan sobre un espacio de Hilbert que tienen un significado físico, digamos, todo un aparato matemático detrás, y al final llegamos a la ecuación de Schrödinger que postula o plantea en base a la experiencia, los experimentos, en base a las observaciones, y que al final de cuentas tiene todo un trasfondo, ¿no? O sea, ese es un poco el espíritu, ¿no? Del asunto, ¿no? Entonces, ahí le dejamos con esta parte. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno, pues ahora vamos a ver el caso de la ecuación de onda independiente del tiempo. Bueno, en este caso simplemente vamos a considerar que, bueno, de por sí el hamiltoniano que estamos planteando es un hamiltoniano que no depende del tiempo, ¿no? Entonces, pues la idea es derivar una ecuación diferencial, también parcial, que satisfaga las ecuaciones, las eigenfunciones, pero de energía. Entonces, lo que hacemos es considerar lo que se llama un estado estacionario, que serían estos eigenkets A' que diagonalizan el operador hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, este de acá correspondería con un eigenestado de energía con eje-valor E sub A', ¿no? Entonces, imagínense ahora que están viendo ya el oscilador armónico, pues este de acá sería el N, ¿no? El ket N. Estos serían los eigenvalores del operador hamiltoniano, los E sub N, que es igual al H barra omega multiplicado por N más un medio. Entonces ya tienes ahí, puedes aplicar eso aquí, ¿no? Incluso puedes encontrar cuáles sean los estados estacionarios en ese caso, porque sabes la manera en cómo actúa el operador, cómo determinar, digamos, el estado primado, que evoluciona desde el tiempo t0 hasta el tiempo t, a través del operador de evolución, y eso, si lo aplicas al oscilador armónico, por ejemplo, aquí pues tendrías que poner n, y pues aquí tendrías simplemente las eigenfunciones, ¿sale? Digamos, serían las eigenfunciones, serían funciones psi, vamos a decir, con un subíndice n, ¿no? Sería lo más natural poner el subíndice n, que está asociado al estado enésimo, digamos, del oscilador armónico, ¿no? Y acá, pues, es e a la menos i, e sub n, t sobre h barra. Entonces, aquí lo que obtendrías, pues, sería, básicamente, una ecuación diferencial. O sea, si haces eso, ¿no? Esto lo estamos haciendo de manera general, digamos, lo sustituyo, básicamente esta función de onda la sustituyo en la ecuación de Schrödinger que presentamos arriba, ¿vale? Aquí, pues voy a tener que la derivada con respecto al tiempo de este factor, pues nada más va a bajar este eigenvalor de energía, ¿ok? Y entonces, pues voy a tener aquí el E sub n, digamos, es el ejemplo del oscilador armónico. Tengo aquí una eigenfunción psi sub n, el potencial, por ejemplo, del oscilador armónico, el psi sub n, E sub n y psi sub n. Bueno, si ustedes revisan esta ecuación, pues resulta que esa ecuación, pues es la ecuación diferencial que satisface los polinomios de Riemann, ¿no? Que se puede encontrar en este contexto y en otros contextos distintos completamente a la mecánica cuántica. Es una ecuación, o sea, los polinomios de Hermite son funciones especiales, así como como existen otras funciones especiales que aparecen en distintas ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Muy bien, pero esta pues, sería la ecuación general, digamos, es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y pues de lo que se trata es de encontrar
estas funciones que van a representar eigenfunciones del operador hamiltoniano y encontrar estos eigenvalores. De hecho, aquí es como lo escribimos. Básicamente denotamos a estas funciones que son la proyección de x' con el estado que diagonaliza el hamiltoniano por esta eigenfunción, y aquí escribimos la ecuación. Esta sería básicamente la ecuación de eigenvalores, ¿no? Es una ecuación de eigenvalores y aquí viene una nota histórica. Dice: esta ecuación se llama ecuación de onda independiente del tiempo de Erwin Schrödinger, anunciada en 1926 en 4 monumentales artículos. En uno de los artículos derivó el espectro de energía del átomo de hidrógeno. Órale, eso está interesante, ¿no? Imagínense la emoción de haber partido de una ecuación general, digamos, de una ecuación que pues se pretendía postular como la ecuación, digamos, de la mecánica cuántica, y la emoción de haber planteado, digamos, aquí el potencial, digamos, del átomo de hidrógeno, es un potencial coulombiano, básicamente, resolver esta ecuación diferencial, encontrar las eigenfunciones, pero más aún, encontrar los eigenvalores de energía, y luego compararlos con las líneas espectrales de los experimentos realizados previamente y demostrar que el espectro coincidía con la observación experimental. Eso debe haber sido monumental. Por eso Schrödinger es Schrödinger, ¿no? Entonces, Schrödinger es Schrödinger. Bien, ahora, pues, una de las condiciones que se necesitan para poder, digamos, de las condiciones a la frontera para la ecuación diferencial, pues es que la energía, una de las condiciones es esta que se muestra aquí. O sea, la energía debe ser menor que el límite del potencial cuando la posición va a infinito, ¿no? O sea, pedimos esta condición. También, pues, que las eigenfunciones vayan a cero cuando la posición va a infinito. ¿Okay? O sea, estas posiciones que vayan a cero cuando x va a infinito, es una condición muy similar como ocurre en el caso de campos, ¿no? Cuando tú estás viendo el campo electromagnético, pues tú quisieras tener un campo que decaiga en infinidad debido a que no hay ninguna fuente de energía que produzca, digamos, el campo. Entonces, en cierta forma, de forma similar, digamos, la función de onda, pues representa una amplitud de probabilidad, ¿no? De tal manera que el cuadrado, el módulo al cuadrado de esta función, en esencia, es la probabilidad de que el sistema se encuentre en una posición en infinidad, ¿no? Entonces, pues esa probabilidad pues tiene que ser cero, ¿no? Porque pues es improbable que la partícula, dado que estaba aquí, ahora está en infinito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pedimos que esta condición, ¿no? También, de la teoría de ecuaciones diferenciales, la ecuación de Schrödinger, sujeta a las condiciones de frontera, admite soluciones no triviales, ¿no? Para un conjunto discretos de valores de energía. Y esto es a lo que se refiere con la cuantización de la energía. O sea, el ejemplo de la cuantización de los niveles de energía, que fue lo que fue lo que descubrió Max Planck, ¿no? Al postular que la luz se transmitía en cuantos de energía, que más adelante se le llamó fotones, ¿sale? Esto se deduce, digamos, de la ecuación de Schrödinger, porque, como decíamos, en el caso del oscilador armónico, B, digamos, sería un x cuadrado, digamos. Entonces, la solución de esta ecuación, como ya vimos, pues es básicamente los polinomios de Hermite, ¿no? Que son las funciones que presentó Tadeo, y los eigenvalores de energía que los derivó, digamos, mediante otro método, ¿no? Pero al final es lo mismo. Por consistencia, ustedes pueden ver que es lo mismo. Los eigenvalores de energía son exactamente estos valores discretizados, ¿no? Entonces,
lo que quiere decir es que el potencial del oscilador armónico genera estados ligados, ¿sale? O sea, estados en los que yo puedo, digamos, atrapar bajo un cierto nivel de energía en este caso, a la partícula cuántica, ¿no? En este caso, al oscilador armónico. Pero, digamos, hay muchos sistemas en donde, por ejemplo, tú simplemente considerar una partícula libre, sin ningún potencial, pero dentro de una caja, ¿no? O sea, digamos, el potencial lo va a definir el hecho de que la partícula no pueda salir de la caja, ¿sale? Con eso también logras tener cuantizaciones de niveles de energía. De hecho, había un problema en la tarea que justamente se trataba de eso. En el caso de una línea recta, la partícula estaba acotada, digamos, en un intervalo. Tú resolver la ecuación de Schrödinger vas a encontrar niveles de energía. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Sí, tengo una, doctor. Adelante. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo y la independiente del tiempo? Bueno, en sentido físico, para así decirlo, porque hasta donde yo entiendo, no sé si está bien, que la dependiente del tiempo te da como la amplitud de probabilidad de que puedas encontrar una partícula en dicha región, ¿no? En realidad las dos, o sea, el caso de independiente del tiempo es un caso particular de la dependiente del tiempo, ¿no? Aquí, ¿no? Digamos, si tú te fijas, esta de acá sería la amplitud de probabilidad, pero si yo calculo el módulo al cuadrado, este factor se cancela y aquí queda la amplitud de este término al cuadrado. Entonces, este término también me da la probabilidad, ¿no? En el caso que sea independiente del tiempo, es decir, en el caso en que las soluciones las puedas escribir de esta forma, que se llaman soluciones estacionarias. Pero, por ejemplo, si el hamiltoniano dependiera del tiempo, pues para empezar el operador de evolución ya no es de esta forma. Entonces ya las soluciones de la amplitud de probabilidad o de la función de onda ya no van a ser de esta manera. Ya no van a ser, digamos, como ondas planas en la parte temporal. Entonces esa es la diferencia fundamental, ¿no? Que tú puedes básicamente eliminarte la parte temporal, puedes separar, digamos, como quien dice, la dependencia en el tiempo y la dependencia en el espacio, ¿sale? Y encontrar una solución para la dependencia temporal y pero en otros sistemas, como les decía, cuando tengo, digamos, un sistema cuántico que está sujeto a una onda electromagnética, pues la onda electromagnética puede ser un pulso que esté variando en el tiempo, entonces el hamiltoniano ya depende del tiempo, entonces la solución ya no es estacionaria, ¿vale? Hay una clase de sistemas que aparece en la física del estado sólido, que se llaman los sistemas, la teoría de Floquet. En la teoría de Floquet, en la teoría de Floquet, digamos, tú tienes este tipo de sistemas, ¿no? En donde tienes, digamos, un material cristalino y el material cristalino, además de que tiene esta simetría asociada al cristal, ¿no? Digamos, vamos a decir que está sujeto a la presencia de un campo electromagnético que tiene pulsos, ¿no? Que emite sus pulsos, ¿no? Cada determinado periodo. Entonces eso hace que las funciones de onda ya no, pues ya no sean estacionarias, pero puedes aprovechar el hecho de que es periódica los pulsos que están recibiendo y también hacer simplificaciones, ¿no? O sea, también puedes hacer algunas simplificaciones para encontrar cuál es la solución de las ecuaciones, ¿no? Y aparecen, digamos, una especie de hamiltonianos efectivos, ¿no? Y es todo lo que está detrás de lo que se llama la teoría de Floquet, ¿no? De hecho, si tienen curiosidad, pueden checar el libro de Luis de la Peña de Introducción a la Mecánica Cuántica, y ahí viene un poquito, ¿no? De lo de la teoría de Floquet. No sé si eso queda claro, Víctor. Sí, ya está más claro. Gracias, doctor. Sale, vale. Bien, interpretación de la función de onda. Bien, entonces, pues ahora nos vamos a enfocar en la interpretación física de la función de onda.
ya se había dicho, pues es parte de los postulados de la mecánica cuántica, que la amplitud al cuadrado de psi, digamos, representa la densidad de probabilidad, en este caso, la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en un determinado volumen del espacio, ¿no? A un determinado tiempo. Y esta es esta densidad, ¿no? La vamos a denotar por ρ como una densidad. Esta densidad pues tiene unidades del inverso del volumen, ¿no? De tal manera que esto representa una probabilidad, ¿no? Vamos a eliminar, digamos, la dependencia. Vamos a utilizar x en vez de x' para no andar cargando ese primado. Y ahora vamos a ver cuál es la ecuación de movimiento que satisface la densidad, ¿no? En vez de la función de onda, ahora, ¿cuál es la ecuación de movimiento de la densidad? Para poder darle una interpretación física a la densidad. Entonces, pues simplemente derivamos con respecto al tiempo la densidad. Como la densidad es el complejo conjugado de la amplitud por la amplitud, entonces aquí simplemente por la regla de Leibniz tenemos esta forma. Y luego, para cada uno de estos términos, aquí la derivada de psi con respecto al tiempo, puedo utilizar la ecuación de Schrödinger, pero también puedo tomar el complejo conjugado de la ecuación de Schrödinger, aprovechando que el hamiltoniano es hermítico. Entonces, no me afecta el hamiltoniano, solamente el término que aparece como I, H barra, la derivada con respecto al tiempo, ese cambia como un signo, y el psi cambia con un complejo conjugado, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger y esta sería la ecuación del complejo conjugado de Schrödinger. Entonces, simplemente multiplicamos por psi, estrella, y acá por psi, sumamos, dividimos sobre H barra, para encontrar básicamente, bueno, aquí hay que hacer la talacha, no es tan complicado. Fíjense, aquí la dependencia va a ser psi, estrella, y luego que va a aparecer Laplaciano por psi, y acá igual, psi estrella, b por psi. Pero como este b es ya la función que depende de la posición, eso conmuta con psi estrella, entonces voy a tener psi estrella, b, psi, y del otro lado también voy a tener, pero con un signo negativo, psi, b, psi estrella. Entonces esos dos términos van a cancelar, ¿no? Este de acá, cancelar con este, de hecho aquí me falta un cuadrado, ¿sale? Y pues simplemente acomodando los términos, poniendo este término positivo primero, pues encuentro esta expresión, ¿no? Para la derivada parcial de la densidad de probabilidad con respecto al tiempo. Ahora se hace la siguiente observación de que la divergencia de esta cantidad que está aquí no es exactamente esto que está aquí, pero fíjense, la divergencia, ¿qué es lo que nos da? Dice, pues voy a derivar por psi, o sea, va a ser el gradiente de psi, producto punto con gradiente de psi estrella, más psi por el laplaciano de psi estrella, ¿no? Que sería este primer término. Y hacemos lo mismo con el otro, pero por la simetría que hay entre los dos términos, pues este término cancela y justamente resulta ser lo que está acá. Entonces quiere decir que yo lo puedo escribir como la derivada de ρ con respecto al tiempo igual a la divergencia de esta cantidad. Entonces puedo interpretar esto como si fuera una corriente. En este caso, dado que ρ representa una densidad, pero de probabilidad, pues a esta corriente la vamos a llamar corriente de probabilidad, ¿sabe? Y con eso, al llamar a esto una corriente de probabilidad, pasándolo de este lado, pues llegamos a un principio de conservación de probabilidad, ¿no? Que, como sabemos, pues todos los principios de conservación que conocemos en física son, se pueden representar o expresar a través de una ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, en este caso, por eso este de acá sería un principio de conservación de probabilidad. Entonces, quiere decir que uno puede interpretar, digamos, obviamente esto ocurre de manera abstracta, ¿no? En el espacio de estados de Hilbert, ¿no? Uno podía interpretar eso como si la densidad representara la densidad real de un fluido, ¿no? Y aquí yo lo que tengo es la manera en cómo está relacionada, digamos,
la manera en cómo fluye, digamos, ese fluido, ¿no? Digamos, ¿no? Fluye a través de una corriente y en la medida que la corriente, digamos, se sale de un cierto volumen, pues la cantidad de fluido que hay dentro de ese volumen tiene que disminuir y eso es lo que expresa básicamente la derivada de la densidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, como dice aquí, la ecuación de continuidad da una reminiscencia de lo que sería la dinámica de fluidos, caracterizando un flujo hidrodinámico de un fluido sin fuente y en una región libre de sumidero, ¿no? O sea, porque no tenemos aquí nada, ¿no? De este lado. Entonces, digamos que, pues, históricamente, pues, se pensó como si fuera una densidad de materia, pero lo que sí es cierto es de que en la física del estado sólido, por ejemplo, E multiplicado por la amplitud de probabilidad al cuadrado representa la densidad de carga electrónica, ¿no? En las teorías, ¿no? Entonces, no está tan errada la idea de pensar a este ρ como si fuera como una densidad de partículas, ¿no? Porque además tiene sentido, porque digamos, a lo mejor no tiene las unidades de densidad, por ejemplo, de carga, ¿no? O densidad de partículas, pero lo que sí es cierto es que esta densidad representa la probabilidad de que la partícula se encuentre ahí, ¿no? Entonces, si yo multiplico por las unidades adecuadas, pues simplemente eso tiene que ver con la densidad, ¿no? De partículas. ¿Sale? Bien, ahora aquí se puede dar también una interpretación estadística de Born, Max Born, a través de la siguiente representación, digamos, de la función de onda. Pues ya sabemos que el cuadrado de la función de onda, de la amplitud de probabilidad, pues es ρ, ¿no? Entonces yo siempre puedo parametrizar la función de onda de esta forma, ¿no? Con psi igual a raíz cuadrada de ρ por e a la i, donde este s sobre h barra, digamos, para que, bueno, es una fase nada más, ¿no? Esta, vamos a decir, es una fase, pero lo voy a escribir la fase como s sobre h barra de manera conveniente, donde s pues tendría que tener unidades de momento angular para que sea consistente, pero digamos es una fase, ¿no? Yo siempre puedo escribir esto de esa forma, ¿no? De tal manera que pues es la representación de Moivre, ¿no? De un número complejo, ¿no? Eso lo podemos extender al caso de funciones complejas. Y S tiene que ser real y además ρ tiene que ser positivo, ¿no? Como como es para el caso de una probabilidad, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer simplemente es agarrar esta función y la vamos a sustituir en los términos que aparecen para la corriente, ¿no? O sea, aquí la corriente es esta, es psi gradiente de psi estrella menos psi estrella gradiente de psi. Entonces, voy a simplemente sustituir, aquí hacemos la derivada, pues va a ser igual, el gradiente de psi, pues va a ser el gradiente de la raíz de ρ por la exponencial, ¿no? Y aquí me faltó el h barra, más raíz de ρ por la derivada de la exponencial. Pero la derivada de la exponencial, pues es otra vez la exponencial, por eso la saco como factor común, y queda el gradiente de s sobre h barra, que está aquí, y que queda un i, ¿no? Pues esto lo podemos simplificar, puedo factorizar raíz de ρ, bueno, puedo sustituir aquí el psi estrella, ¿vale? Y ese psi estrella es simplemente raíz de ρ por e a la menos is, ¿no? Y ese e a la menos is cancela este término que está acá. De esa manera obtengo este resultado. O sea, es decir, raíz de ρ, gradiente de raíz de ρ, más i sobre h barra ρ, gradiente de s. Ahora, pues esto lo puedo utilizar en la definición de la corriente de probabilidad. ¿Sale? Nada más intercambio psi estrella por psi, lo que significa básicamente sacar el complejo conjugado de esto y va a sacar un signo menos acá, ¿no? De tal manera que como este término es real, pues ese va a cancelar. Y lo único que va a quedar va a ser justamente el que tiene que ver con el gradiente de S. Entonces fíjense cómo la corriente
pues es al final igual a ρ por gradiente de S. Entonces, ahí se reafirma esta interpretación hidrodinámica del flujo de probabilidad que está ocurriendo en el espacio de Hilbert, ¿no? ¿Por qué? Porque en hidrodinámica, justamente lo que tenemos para la corriente en muchos casos es que la corriente, un modelo, digamos, la corriente es igual a la densidad multiplicada por el campo de velocidades, ¿no? Como ocurre en el caso de la dinámica de fluidos, ¿no? Entonces, uno puede interpretar aquí a gradiente de S, de esta función S, dividido sobre la masa, en este caso de la partícula, como una velocidad, ¿no? Como un campo de velocidades, ¿no? En el espacio de Hilbert. Ok. Ahora, no está tan errada la cosa porque se sabe, digamos, de la ecuación de Schrödinger, que una de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, para el caso de partícula libre, la función de onda tiene esta forma. Ustedes pueden esto sustituirlo, digamos, en la ecuación de Schrödinger y van a ver que, en efecto, donde P sería el eigenvalor del operador de momento, ya un número, pues la energía, esto de acá representa la función de onda de una partícula libre. Y si yo calculo o sea, aquí, en efecto, la fase, pues sería esta que está acá. Aquí el I no va aquí. O ponemos aquí un paréntesis y otro paréntesis acá. O quitamos mejor el I. Aquí lo quitamos. Porque ese I no va. Déjenme ver cómo lo quito. Pero sí. No puedo ahora quitarlo. Bueno, ahora quité otra cosa. Ahí está, mira. Entonces, esta sería la fase, ¿no? P.x sobre h barra menos E por T, ¿no? Ahora, yo tengo que sacar el gradiente de la fase, que es esto que está aquí. Pues nada más me quedo con este primer término, y eso significa el operador de momento. Digo, el número de momento, ¿no? Y pues tiene sentido, ¿no? Porque el momento, y luego como es dividido sobre la masa, este gradiente ese lo divido sobre la masa, el momento sobre la masa, pues es la velocidad, ¿no? Entonces, no está tan errada la interpretación hidrodinámica del asunto, ¿no? Y entonces, en general, uno puede pensar, ¿no? No para el caso de partícula libre, sino en general, que el gradiente de ese sobre la masa representa una especie de tipo de velocidad o de campo de velocidades, y entonces la ecuación de continuidad, que es la que representa el principio de conservación de probabilidad, correspondería con esta ecuación, ¿no? Se vería de esta manera, ¿no? Como la derivada de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de la corriente, pero la corriente dada por ρ por el campo de velocidades. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No, profesor. Caso. No, doctor, gracias. Perfecto. Bien, entonces, vamos al límite clásico. Básicamente, vamos a aprovechar esta representación que tenemos para la función de onda y vamos a ver cómo, de la misma ecuación de onda y también de manera alternativa a la representación de Heisenberg, ¿no? Vamos a ver cómo aparecen también las ecuaciones clásicas de movimiento. Ya ven que con lo que nos presentó Miguel, en la representación de Heisenberg, pues es muy útil como la semejanza que hay, digamos, entre las ecuaciones que se derivan de ahí y las ecuaciones clásicas de movimiento. Incluso hasta se obtenían, digamos, para algunos casos sencillos, los operadores
en función del tiempo y se asemejaban enormemente a lo que se espera, bueno, más bien a lo que ocurre en el caso clásico. Entonces, digamos, establecer una correspondencia ahí, pues sería tomar los valores esperados, ¿sale? De las cantidades y ver que en efecto eso corresponde, bueno, y ese valor esperado de las cantidades, decir que son las cantidades clásicas, ¿no? Y entonces tomar los límites y ver cómo la mecánica cuántica contiene también a su vez a la mecánica clásica, ¿no? Pero hay un camino distinto, ¿no? Que es el que vamos a ver ahora, ¿no? Y este camino es bien interesante porque es un poco más general que ese caso, ¿no? De Heisenberg. Entonces, partimos, digamos, de esta representación, que es poner la función de onda como esta representación tipo Moivre, y pues hacemos las cuentas, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente tomar el laplaciano, ese es el término más... El primer término, la derivada con respecto al tiempo, pues es sencillo. Nada más ahora tienes que tomar en cuenta que tanto la raíz de ρ como S dependen del tiempo, entonces tienes que tomar en cuenta los dos factores. Ahora hay que hacer el laplaciano. El laplaciano, como tengo el laplaciano de un producto de funciones, ¿no? Que es raíz de ρ e a la is, resulta que ustedes saben que la primera derivada satisface la ecuación de Leibniz. Uno puede establecer una regla de Leibniz también para la segunda derivada, ¿no? De hecho, aquí yo la aplico, básicamente, ¿no? Porque la regla de Leibniz va así, de esta manera, es el laplaciano del primero, ¿sale? Más 2 veces el gradiente del primero, producto punto, el gradiente del segundo, ¿sale? Más el laplaciano del segundo por el primero. Y aquí también iría por el primero, pero aquí está el primero, ¿no? Ya lo saqué como factor. Y después calculo esta cantidad, que sería el laplaciano del segundo, por e a la menos is, ¿no? Y esto, de hecho, esta regla se puede generalizar para n derivadas, ¿eh? Nada más hay que hacer bien el conteo. Aquí, al final de cuentas, son los mismos factores binomiales, ¿no? Pero bueno, hay que hacer este cálculo. Igualmente, pues aquí sí, pues tengo que derivar primero uno y luego otro y aplicar la regla de Leibniz. Al final de cuentas, la simplificación de los términos me reduce este factor a i laplaciano de s sobre h barra menos el gradiente de s al cuadrado sobre h barra. Entonces, todo esto sería el término. Aquí viene el laplaciano, aquí viene el doble producto, y aquí viene el laplaciano de raíz de ρ. Entonces, pues es una talacha, digamos. Se vuelve más complicado, pero vamos a ver ahorita cómo aparece el límite clásico, ¿no? Bien, entonces vamos a sustituir, digamos, todo esto en la ecuación de Schrödinger, ¿no? O sea, tengo que sustituir todo ese factor así gigante, lo voy a sustituir acá, agrego el término potencial y agrego la expresión de la derivada con respecto al tiempo, que sería esto. ¿Sale? Esto de aquí me da todo este término horrible y luego voy a agrupar, ¿no? Digamos que voy a sacar como, bueno, aquí el h barra cuadrado, por ejemplo, pues está aquí presente y voy a agruparlo de esta forma, fíjense. O sea, lo que tiene que depender, lo que depende de i, lo voy a poner en un lado y lo que no depende de i, que sería la parte real, digamos, de los términos, lo voy a poner de otro lado, que sería esto que está acá. Entonces, digamos, todo esto pues es real y todo esto es la parte compleja. ¿Sí? Y lo mismo hago del otro lado, ¿no? Aquí voy a tener una parte real, de una parte compleja y una parte real. Y entonces, pues las partes reales correspondientes son iguales, las partes imaginarias correspondientes son iguales, en otras palabras, esta cantidad, pues debe ser igual, esta cantidad más este término que tiene que ver con el potencial, tiene que ser igual a esta cantidad y la parte imaginaria tiene que ver con esta cantidad. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Y luego tenemos este otro término. Pero fíjense, este otro término ya no depende
O sea, aquí se puede eliminar la h barra, ya no depende de h barra. Entonces, nos vamos a quedar, vamos a ver qué significa esta última ecuación. Aquí podemos hacer más simplificación porque podemos tener la derivada del gradiente de rho, de la raíz cuadrada de rho. Podemos utilizar lo siguiente, fíjense. Si yo multiplico por 2 gradiente de rho, aquí, ¿no? Entonces yo puedo utilizar que, o sea, 2 veces gradiente de rho por la primera derivada es lo mismo que la derivada con respecto a rho. ¿Por qué? Porque es la derivada del cuadrado de esta cantidad, ¿no? Entonces, el cuadrado de esta cantidad, pues es rho. Entonces ya puedo tener esta ecuación. Entonces, ¿cuál es el significado de la última ecuación? Pues simplemente la ecuación de continuidad. O sea, aquí simplificamos esta cantidad y esto lo podemos, bueno, aquí, esto lo podemos agrupar, digamos, en este término, ¿no? Entonces, esa ecuación es la ecuación de continuidad, no hay más. Entonces, la física de la dinámica, digamos, en el espacio de Hilbert de los estados cuánticos del sistema asociado al modelo hamiltoniano dado, pues va a estar en la primera ecuación. Entonces, en la primera ecuación vamos a interpretarla de la siguiente forma. La primera ecuación se puede escribir como esta forma, fíjense. Derivada de S con respecto al tiempo, esa está aquí. Derivada de S con respecto al tiempo, voy a dividir sobre raíz de rho, voy a pasar de este lado la derivada de S con respecto al tiempo, va a quedar la derivada de S con respecto al tiempo más B, más, aquí va a haber una simplificación, se va a eliminar este raíz de rho, por ejemplo, y va a quedar tu dependencia en h barra, que está aquí. O sea, es decir, esto se reduce a esta ecuación. ¿Sale? Otra cosa. Sí, porque este término, fíjense, este h barra cuadrado, cancela aquí, el raíz de rho cancela acá y te queda gradiente de S al cuadrado libre, ¿no? Entonces, yo tengo al final de cuentas estos primeros 3 términos que no dependen de h barra. Sería la derivada de S con respecto al tiempo, más B, más 1/2 de 2m, por gradiente de S cuadrado, menos este factor que depende enteramente de la constante de Planck. Entonces, si consideramos que el laplaciano de la raíz de rho, digamos, de la raíz de la probabilidad dividido sobre la raíz de la probabilidad, no varía más allá del h barra cuadrado, digamos, entonces podemos considerar que este término es despreciable. O sea, digamos, si este de acá no es más grande que h barra, no es muchísimo más grande, porque acuérdense, h barra, imagínense, es del orden de pues 10 a la menos, bueno, depende de las unidades, pero digamos es del orden como de 10 a la menos 24, una cosa así. Entonces, esto tendría que variar enormemente para que esto contribuya, ¿no? Lo cual ocurre en los sistemas de mecánica cuántica, ¿no? Pero digamos, si yo estoy en el límite clásico, pues quiere decir que yo puedo localizar a las partículas, puedo definir perfectamente con mucha certeza en dónde están las partículas y entonces, en ese sentido, pues esto es un número dado, ¿no? Que no varía mucho más grande que ese término, de tal manera que uno puede despreciar este término y obtener esta ecuación. ¿Ok? Ahora, pero esta ecuación es una ecuación diferencial ahí, ¿no? Pero esta ecuación, en el contexto de la mecánica clásica, como ustedes debieron haber visto en el semestre pasado, es la ecuación de Hamilton-Jacobi en mecánica clásica, que la vamos a recordar brevemente aquí. O sea, la ecuación de Hamilton-Jacobi es así como, como tenemos en mecánica clásica la formulación lagrangiana, tenemos la formulación hamiltoniana, ¿sale? Que son
dos formulaciones distintas, digamos, de la mecánica clásica. También tenemos una tercera formulación, que es la formulación de Hamilton-Jacobi. Y esa formulación de Hamilton-Jacobi establece que la ecuación de movimiento está dada justamente por esta expresión que está aquí. La derivada de la acción con respecto al tiempo es igual a menos el hamiltoniano evaluado en el espacio fase. ¿Vale? Y además que el gradiente de la acción es igual al momento. Entonces, si tú consideras que el hamiltoniano es de esta forma, p cuadrada sobre 2m más b, pues el hamiltoniano evaluado en el gradiente de S, pues te da esto. Y eso básicamente es la ecuación que está aquí arriba. ¿Vale? Entonces, la ecuación de Schrödinger realmente corresponde con lo que describe la mecánica clásica. ¿Vale? O sea, es decir, nosotros no metimos ninguna consideración clásica más que el hecho de que el hamiltoniano cuántico pues es similar, digamos, al caso cuántico, pero si ustedes se fijan, en cuanto a la ecuación diferencial, pues es una ecuación diferencial que pareciera completamente distinta, que no tiene ninguna consideración clásica, ¿no? Sin embargo, encontramos la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, en efecto, pues sí describe o sea, sí corresponde, ¿no? O sea, en otras palabras, la mecánica cuántica es una teoría más general que la ecuación de la mecánica clásica. Ok. Sí, bueno, además consideramos que el estado estacionario de la función de onda es de esta forma, ¿no? Donde, entonces, digamos que ahora podemos decir que S ya la podemos interpretar, en el caso de la función de onda, ya la podemos interpretar como la acción, ¿no? En esta representación que hicimos, o sea, digamos, ya está relacionada con algo que sería la acción, a lo mejor es la acción efectiva, la acción cuántica, pero ya eso tiene un cierto sentido, ¿no? Entonces, si el estado estacionario lo representamos de esta manera, pues entonces tenemos que la acción, aquí debería ser su h barra, sería omega menos et, ¿no? Y esto también, en el contexto clásico, se le conoce como la función característica de Hamilton. ¿Sale? Si no han visto la ecuación de Hamilton-Jacobi, les invito a que revisen sus libros de mecánica clásica para que revisen la ecuación de Hamilton-Jacobi. No sé si en el semestre pasado llegaron hasta ese punto. ¿Alguien que me diga? Bueno, aquí nada más viene un argumento de que de manera similar como en el caso, o sea, se puede hacer una analogía para la mecánica cuántica con el caso de la manera en cómo se propagan las ondas electromagnéticas, ¿no? Porque uno puede pensar esta función de onda como si fuera la función de una onda electromagnética, ¿no? De una onda plana. Entonces, la analogía que hay es que en el caso de una onda electromagnética, digamos, yo tengo aquí la onda, uno puede considerar el límite de la teoría de ondas electromagnéticas en el límite de óptica geométrica, en donde yo los rayos de luz los describo con rayos, justamente con trayectorias muy definidas, y entonces ese límite de las ondas electromagnéticas a la óptica geométrica sería el análogo entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica. Entonces, en ese sentido, óptica geométrica es a la óptica ondulatoria, como la mecánica clásica es a la mecánica ondulatoria, ¿no? La mecánica cuántica.
Y bueno, pues existen razones históricas de por qué nos explotó esta analogía en el siglo XIX, ¿no? Muy bien, yo creo que aquí le vamos a dejar. Lo que sigue, bueno, pues si ya encontramos una ecuación clásica a partir de la misma ecuación cuántica, pues lo que sigue es como encontrar las primeras correcciones, ¿no? La aproximación semiclásica, ¿no? ¿Sale? De las soluciones de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver yo creo que en la siguiente clase. Y por aquí esta aproximación semiclásica es la que nos va a llevar, de hecho, por aquí esta aproximación semiclásica, aquí hay varios ejemplos, nos va a llevar a la formulación de integral de camino de Feynman. Eso lo vemos en la siguiente clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo no, profesor. Muy bien, jóvenes, pues ahí le vamos a dejar. Y nos vemos el martes. ¿Vas a ver alguna actividad de esta semana? Sí. Sí, el viernes voy a subir ¿cómo se llama? Voy a subir las tareas que llevamos hasta esta sección. Básicamente ahorita, pues casi, podemos decir, casi terminamos en la sección 2.4, que es Schrödinger, pero yo creo que voy a dejar ya la tarea hasta la sección 2.4. Porque de ahí lo único que nos falta es esta aproximación semiclásica, que también se le llama la aproximación WKB. Y pero es básicamente 2 páginas. Pero es un buen método la aproximación WKB, especialmente cuando no tienes manera de solucionar la ecuación, ¿sale? De Schrödinger. Es una aproximación bastante buena. Y entonces voy a dejar la tarea hasta antes de la sección 2.5. Pero esta parte la acabaríamos. Sí, ya nos faltarían 2 secciones más para acabar la dinámica cuántica. Ajá. ¿Qué día dijo que iba a subir? ¿El lunes? Yo espero que este fin de semana, o sea, voy a intentarlo subir el viernes. Ah, ok, mañana. Sí. Sí, para que sean 2 tareas básicamente de la dinámica cuántica, que va a ser hasta la sección 2.4, y luego los de integral de camino y transformación de norma. Estos realmente podrían ser opcionales, ¿no? Pero pues ya estamos en el mundo moderno. Entonces, pues ya el conocimiento de la integral de camino, o sea, el método de integral de camino no es solamente usado en mecánica cuántica hoy en día, ¿no? Es un método muy general, que se aplica en muchos contextos. Es la base, por ejemplo, para la formulación lagrangiana de la teoría cuántica de campos, se utiliza en física estadística, en la teoría de polímeros, o sea, es un método enormemente general. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí vale la pena que lo conozcan, por lo menos sus bases, sus fundamentos, para que pues para que lo apliquen en algún momento de su trayectoria, si es necesario. Ok, doctor. Perfecto. Entonces, pues ahí le vamos a dejar y nos vemos el martes. Sale, vale. Sale, vale. Que tengan buen día.
Excelente día. Nos vemos, doctor. No se vayan a olvidar del seminario a las 2:30. Es un expositor que es experimental, y de hecho su método experimental es basado en lo que se llama el microscopio de fuerza atómica, y ese microscopio de fuerza atómica está basado en la mecánica cuántica. ¿Vale? Entonces, lo utiliza para otras cuestiones, pero es importante que vayan para parte de su formación, y pues nos vemos al ratillo, ¿no? Vale, vale. Sí, profe.